Bueno, muchas gracias ante todo al Consejo de Estado por su elevado conducto, presidente, por esta invitación. Ya llevaba más de un año sin contacto con el contencioso administrativo y me estaba haciendo falta, tengo que decirle. Y un privilegio estar en esta mesa con todos los panelistas. Nosotros construimos en el contrato social que nos rige desde el año 61 un Estado que se perfila sobre dos grandes bases, que es la prevalencia de los derechos sociales y la vigencia de un Estado de Derecho. Este no es un Estado de Derecho a secas, sino un Estado con apellido, o es un Estado social de derecho. Y lo que nos está ocurriendo por estas calendas es que la crisis de valores que está viviendo nuestra sociedad, que se expresa en este drama, en este flagelo de la corrupción, está haciendo mella tanto en el Estado de Derecho como en el Estado social. Y obviamente ese Estado corresponde a una nación que somos todos. Y como ciudadanos tenemos que ver lo que está pasando tanto en el Estado social propiamente dicho, cómo se está corroyendo la política pública en el fortalecimiento de los derechos colectivos, de los derechos fundamentales, de los derechos económicos básicos, y cómo se está ahora dando esa institucionalidad del Estado de Derecho en medio de esta crisis. Y allí es donde todos los ciudadanos tenemos que decir, ¿y qué es lo que tenemos que hacer frente a lo que está ocurriendo? Empezaría por decir que la corrupción no se combate exclusivamente a través de la acción de los organismos de control. Esa es una pesada responsabilidad que no se le puede asignar exclusivamente a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, si no tenemos de la mano una sociedad civil actuante y, por supuesto, unos medios de comunicación que contribuyan a recrear el pensamiento que tiene la sociedad sobre lo que está viendo para generar transformaciones sociales. Y el ejemplo y la fatiga cunde. El director de anticorrupción de Italia, que nos visitó, el procurador recordará hace 4 meses tal vez, decía, con toda la intensidad de este proceso de investigaciones, prontamente porque la fatiga en las sociedades frente a esa telenovela que se está construyendo todos los días, en donde el ciudadano es un mero espectador que llega a las 7 de la noche a ver la serie del día de la telenovela para ver cuál fue la trágica parte de corrupción que ocurrió durante las 24 horas anteriores, en donde la nacionalidad y el ciudadano no toma conciencia ni interviene, pues finalmente esto va generando fatiga, como las series telenovelescas que duran mucho tiempo y finalmente el televidente cambia de canal. Eso es lo grave que nos puede pasar con esto. Y en ese sentido, lo que se requiere es una acción de la sociedad para que genere las transformaciones. Las transformaciones no las va a generar la justicia. Y ya empezamos a experimentar frustraciones muy grandes. Les menciono varias. En septiembre del año pasado iniciamos nuestro proceso de intervención a un mes de haber llegado a la Fiscalía en el departamento de La Guajira. El departamento quedó sin gobernanza. Los gobernadores, el alcalde, los secretarios de despacho quedaron a buen recaudo de la justicia. Fue necesario convocar un proceso electoral para darle dirigencia al departamento y en el mes de diciembre se convocaron elecciones atípicas. Se esperaba que la sociedad, las universidades, los jóvenes, la academia, el empresariado, en fin,
esa sociedad civil reaccionara frente al fenómeno que se estaba experimentando en el departamento. En diciembre se elige un gobernador y dura 15 días. Pasó exactamente lo mismo. La acción de la justicia no se tradujo en transformaciones ni en cambios sociales. Entonces esto no hace sentido si la sociedad no asume su propia cuota de responsabilidad frente a lo que estamos observando. Y lo mismo podríamos decir de las acciones de todos los organismos de control, por ejemplo en Córdoba, en donde se empiezan a añorar ropajes de cacicazgo político que han tenido que enfrentar la acción de la justicia. Ya se extrañan en esos territorios. Y ha habido comunidades indígenas que han llegado a hacer presencia, se han movilizado frente a las acciones de la justicia, particularmente de la Fiscalía, pero para hacer rezos en la puerta de la Fiscalía, de tal manera que la conjura llegue ante la acción de la justicia y no para que se haga realmente justicia en una acción transparente de toda la sociedad. Entonces, lo primero que quiero advertir es que lo que está pasando requiere mucho más para que haya transformaciones y cambios de conciencia social, de lo que yo tengo que hacer, porque lo que está de moda es el dedo acusador en la Fiscalía General de la Nación, en la Contraloría y en la Procuraduría, pero como sociedad no nos estamos viendo en el espejo diario para ver qué podemos hacer para generar esas transformaciones. Segundo, la corrupción nos está horadando las grandes conquistas sociales y económicas, en la salud, en la educación, en los programas de alimentación para los niños. Todo ese esfuerzo de una bonanza económica que se ha traducido en unas políticas sociales que han sido de enorme calado, están terminando de alguna manera en los bolsillos privados. Y eso no lo puede permitir la sociedad porque ese Estado social se está deslegitimando. Tenemos un déficit de actuación de Estado frente a lo que ha pasado en la salud. Nosotros hicimos una revolución pacífica en materia de salud. Nosotros somos de los pocos estados del mundo donde hay cobertura prácticamente universal, donde no nos distinguimos por sectores sociales en función del acceso a la salud. Es un bien público al alcance de todos los colombianos, pero está entrando en una profunda crisis porque nos lo están expropiando a partir de estas conductas venales. Y allí, claro, los organismos de fiscalización tenemos que hacer mucho y dar resultados prontamente. Y lo mismo que ve uno en la salud pasa con los programas de educación. El acceso a la educación, que es esa revolución que transforma las sociedades, generando iguales entre iguales sobre la base de que los niños también tengan acceso al conocimiento y sea un factor de ascenso social, requieren programas nutricionales, de alimentación, para poder tener las mismas oportunidades que todos nosotros, que somos unos privilegiados, tuvimos mediante la educación escolar y la educación universitaria. Y resulta que esos programas de alimentación escolar han terminado en los bolsillos privados de contratistas, de funcionarios públicos, en connivencia con los rectores de los colegios y de las propias asociaciones de padres de familia, que en una actitud menesterosa prefieren que les llegue la mitad del subsidio a que no les llegue absolutamente nada, es decir, complacientes con la corrupción. Eso no puede ser, ese no puede ser el estado de cosas. Con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía hemos identificado que en los 32 departamentos del país, en 12 casos ya están judicializados los robos de los programas de alimentación escolar y ya tenemos identificados 11 candidatos más. No aprenden, no es suficiente la acción de la justicia. La imputación penal no está dando resultados en la medida en que la sociedad no reaccione frente a este flagelo. ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué sigue existiendo la corrupción en los programas de alimentación escolar como los que van a conocer ustedes en estos próximos días? Porque no se dirá que hay un déficit de justicia en este momento. Lo que tenemos es un déficit de ciudadanía
frente al fenómeno que se está viviendo en los departamentos y en los municipios. Es un programa que vale al año 1.8 billones de pesos. Esto para no mencionar más del Estado social. Y ahora hablemos del Estado de Derecho. La justicia es la legitimidad de ese Estado de Derecho. Nosotros somos el poder de contención entre los poderes públicos y necesitamos legitimidad. Y hemos tenido falencias enormes que han quedado al descubierto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recuperarnos, recuperar ese tejido de la institucionalidad del Poder Judicial. Pero somos nosotros mismos. Lo que no podemos esperar, por ejemplo, para hablar en primera persona, lo que no podíamos esperar desde la Fiscalía General de la Nación es que los cambios, las transformaciones, las reformas y las exigencias vinieran de la sociedad cuando era un secreto a voces que la corrupción había tocado las puertas de la Fiscalía General de la Nación. Hoy tenemos 62 fiscales capturados por venalidad y están en tratamiento intramural en este momento. Y lo mismo puede decirse de la judicatura propiamente dicha. Es que hemos convivido a lo largo de los años con el conocimiento de una cantidad de acontecimientos, la violación en el reparto, que no sea por sistemas aleatorios. Se intervienen los repartos para adjudicar con mano oscura, adjudicar los procesos orientándolos hacia determinados servidores judiciales. Hablamos en voz alta, en los cócteles, con conocimiento de los clanes o de los carteles de los remates judiciales. ¿Hace cuánto se habla de esto en Colombia? ¿Y cuál ha sido nuestra acción como servidores judiciales frente a esa realidad? Entonces es el momento de la justicia, de la autorregulación. Nosotros hoy, a los que nos ha tocado esta responsabilidad histórica, tenemos mucho que decir y mucho que aportar, pero estamos, y ese es el gran cuestionamiento, si estamos pasivamente sentados esperando el trámite de la gran reforma constitucional, que no es sino un proceso sedativo, que no produce grandes transformaciones si nosotros mismos no queremos introducir esas transformaciones en el servicio público de la justicia. Por ejemplo, nosotros tenemos que abrirnos más a la sociedad y rendirle cuentas a la sociedad. Un ejemplo, y quiero volver a hablar en primera persona. Uno de los elementos que más puede contribuir a la corrupción en la Fiscalía General de la Nación es algo que es absolutamente inusual, que tiene que ver con la reasignación de casos. Todos sabemos que en la vida profesional los abogados se pelean por la amistad del director de la reasignación de casos, que no tiene sino un propósito: cambiar el fiscal de conocimiento en una causa determinada con el objeto de o acelerar, poner a fondo el acelerador en ese proceso, o meterlo en el freezer, en ese congelador que también existe, que ha existido en la Fiscalía General de la Nación. Si se reasignan los procesos, hay que dar cuenta y razón de cómo el fiscal general de la Nación, en desarrollo de esa atribución constitucional, está haciendo uso debido de ese poder discrecional. Pero no, cuando llega el derecho de petición, casi siempre de la prensa, Roberto, se advierte como un acto de hostilidad de la prensa con relación al funcionario público. Y nos pasa lo mismo cuando nos preguntan si en una corporación judicial fulano de tal entró al despacho de determinado magistrado. Eso parece un acto de hostilidad. Tenemos que abrirnos más a dar cuenta y razón de nuestra gestión como servidores judiciales. Tenemos que aportarle a este proceso de transformaciones. Hay grandes cambios que está esperando la sociedad que nosotros podemos dar. Por ejemplo, la ley 270 del 96 estableció un beneficio que es absolutamente inusual, el de los permisos por 5 días al mes de los servidores judiciales. Nosotros tenemos un privilegio que no tiene el resto de la sociedad. ¿Por qué no en un acto como esto solemne suscribimos un documento frente a la sociedad y renunciamos todos a ese privilegio que nos dio la ley? En un momento
siempre que lo digo escucho el mismo murmullo. Entonces, ahí es donde tenemos que confrontarnos frente a lo que realmente queremos hacer como transformaciones sociales. En un momento, 5 días de la semana hábiles es realmente el 25% de los días hábiles del mes. En un momento en que la justicia está atrasada, que el servicio público no le llega al ciudadano y que necesitamos recuperar la legitimidad del Estado de Derecho. Es mucho lo que podemos hacer por nuestra sociedad y nos llegó la hora. Muchas gracias.